Bien, siguiendo esta lógica que planteas, Víctor, ¿qué más se puede abundar? Es que está del otro lado. Yo veo dos candidatos que claramente plantean caminar hacia un proyecto diferente. Uno es Alejandro Vera, sí, y el otro es Mario Rojas. Sí. ¿Sí? De alguna manera, de otra, seguramente habrá diferencias en sus planteamientos, en sus proyectos, en lo que pretenden, pero yo veo que son quienes están planteando. ¿Sí? Los demás, bueno, pues de alguna manera o de otra, pareciera que lo que nos quieren ofrecer es un gobierno estatal, una economía estatal como la que tenemos, pero maquillada de algunas formas. Esa es la forma como yo veo hacia dónde están caminando. A ver, Olga señaló un punto que me parece interesante: las encuestas sobre Morelos. Sabemos que las encuestas en general agarran las cabeceras municipales de los lugares más representativos numéricamente, en apariencia. Son telefónicas usualmente, pero no incluyen pueblos y comunidades que en el estado de Morelos o en algunas entidades federativas son importantes. Si considerásemos comunidades de 1000 habitantes, de los cuales el 70% pueden votar, y juntamos 100 comunidades, tenemos más de 50,000 votos. Con las puras comunidades chiquitas, a las que no toman en cuenta las encuestas. ¿Qué sentido tienen entonces esas tendencias de intención de voto? Porque quiero creer que ese fue el criterio que tomó Cuauhtémoc Blanco para no ir. Si las encuestas le dan la preferencia en las grandes áreas electorales y además no se expone en un debate donde pueda perder rating, pues sin haber ido sale mejor librado que habiendo ido. El problema de las encuestas, ¿cómo podemos interpretarlas para el análisis y después entrar, por ejemplo, a los temas nodales? Seguridad es uno, víctimas, justicia, paz, educación desde básica hasta superior, porque no solo la UAM ya para un gobernador, es el conjunto de universidades que conforman el nivel medio superior y superior en el estado. Bachilleres, CONALEPs, UTES, tecnológicas, etc. Y un gobernador no es un rector, es mucho más que ello. ¿Cómo podemos ver esos temas, además de la cuestión de la intención de voto en el análisis, para ver qué posturas son las que parecen más plausibles, verosímiles o creíbles? Porque de otra manera, pues cualquier candidato puede decir: y voy a generar más empleo. ¿Cómo? Abriendo más centros comerciales, como se ha hecho ahora, tercerizar la economía. Entonces, si estás planteando que efectivamente dos candidatos, el doctor Mario Rojas Alba y el doctor Alejandro Vera, plantean una visión sí diferenciada de una continuidad maquillada, ¿cómo planteamos estas cuestiones? Mira, en las encuestas todos sabemos que el tema es qué método utilizaron para hacerlo. Tú ya bien señalabas, ¿no? Las comunidades chiquitas a veces no las encuestan y ahí también hay votantes. Y otra, por ejemplo, una cuestión muy interesante es que, por ejemplo, en las encuestas, si tú pones al Bronco con su nombre, te apuesto que muchos van a decir: ¿y este quién es? ¿No? En cambio, le pones el Bronco y todo el mundo sabe quién es, ¿no?
Algo semejante pasó aquí con el alias por el que se reconoce, por ejemplo, a Alejandro Vera. Si tú le preguntas al común de la gente, sobre todo en comunidades muy lejanas, donde incluso la universidad no tiene presencia física, y le preguntas quién es Alejandro Vera, no van a saber. Pero en cuanto tú les dices, es el ex rector, entonces dicen, sí, es el que se peleó con el gobernador, sí, ya sé quién es. Entonces sí lo ubican. En las encuestas que están haciendo, por ejemplo, Alejandro Vera, no le ponen el ex rector, solo le ponen Alejandro Vera. Entonces eso obviamente está sesgando la respuesta que te va a dar el encuestado. Eso ya cambia los números también y eso hay que reconocerlo. Le afectaría igual al Bronco si no le pusieran su mote. Cosas como esas cambian los números, ¿no? Pero los números al final son fríos y nos van a decir cuál es la tendencia que por lo menos hasta ese momento tiene la gente. Yo he platicado con gente que hace estas encuestas allá en la región sur y me dicen ya es bastante complicado que esto cambie, solo que hubiera algo realmente extraordinario que hiciera que la intención del voto cambiara. A mí me parece que lo que los números en las encuestas nos dicen es algo muy importante. No están a favor de Cuauhtémoc, están en contra de el actual gobierno. Y la manera de tirarlo es votar por alguien con el cual se identifican de manera popular. Entonces, si lo analizamos bien, no es el voto a Cuauhtémoc. Es Gustave Le Bon y su psicología de las masas. Es votar por el que me garantice que va a quitar a que no va a regresar Graco disfrazado de Galloso. Entonces, eso es lo que nos están diciendo los números. En eso se está cobijando Cuauhtémoc. Y por eso, bueno, tú te viste buena gente diciendo que, entendiendo que los números le favorecen para que va. No, yo creo que más bien no fue porque le dio mucho miedo, porque incluso no podría debatir ni siquiera en un esquema tan rígido que le hubiera dado chance de decir algo, ¿no? Aunque se lo aprendiera. Pero no fue porque simplemente desdeña un ejercicio político necesario dentro de la democracia, porque el señor no sabe qué es eso, y entonces lo desdeña así magistralmente, pues porque los números le están diciendo que lo van a favorecer, pero además porque no tiene que hacer el esfuerzo de decirle a la gente qué es lo que va a hacer. La gente ya cree en él sin haberlo escuchado, que a mí me parece como muy patético este asunto, ¿no? Que no tengas necesidad de escuchar al otro, simplemente le crees, así como una cuestión de fe y se acabó. Pues por eso nos va como nos va. Yo creo que sí tendríamos que hacer un ejercicio, sobre todo los maestros, los que estamos en el aula, que hacer un ejercicio con nuestros alumnos, sobre todo los que damos clases en preparatoria, donde los chavos todavía no votan, hacer estos ejercicios para que se vayan preparando un poquito más. Y cuando puedan votar, tengan una conciencia más democrática de lo que esto significa, ¿no? Que no es todo en la democracia, pero es que es un paso muy importante. A mí me gustaría comentar sobre, ya que estamos en esto de las encuestas y antes de retomar el otro punto que tú comentabas, también es cierto que las encuestas son un instrumento para mentir, pueden serlo. Y para inducir. Y para inducir. Claro. ¿Sí? Siempre que se publica una encuesta, lo primero que todos tenemos que hacer es indagar quién mandó a hacer esa encuesta. ¿Quién la pagó? ¿Quién la pagó? Ayer o hoy sale aquí en el estado de Morelos una encuesta que manda a hacer, curiosamente, la misma revista que hace unos años promovía la imagen de Graco Ramírez, proyectándolo como un posible Suspirante a la presidencia. Exactamente. No recuerdo cómo se llama esa revista. Vida, una cosa así. No sé. Pero curiosamente son los mismos que ahora están publicando una encuesta en donde Rodrigo Galloso pasa de una intención de voto de alrededor del 4% que tenía en otras encuestas que se habían publicado a rebasar
a Víctor Caballero y estar posicionado ya prácticamente en el segundo lugar. Sí, magia. ¿Cuándo se han utilizado este tipo de encuestas, entre comillas, que nos muestran una realidad que no es, ¿sí? que nos mienten? Cuando se trata de inducir el voto y cuando se está preparando un fraude electoral. Claro. Y aquí en Morelos se está preparando un fraude electoral, porque el gobierno actual evidentemente tiene intención de que continúe su proyecto, que es un proyecto para beneficiarse personalmente, familiarmente y a sus amigos cercanos con negocios sucios, ¿sí? Y además para garantizar la impunidad al actual gobernador. Entonces, evidentemente, esa es la razón por la cual se quiere que haya un gobierno de continuidad, pero de continuidad en ese sentido, ¿sí? Y entonces, bueno, una de las formas, además de los otros mecanismos que ya se conocen de desvío de recursos para programas de apoyo social, etcétera, etcétera, se utilizan mucho estas encuestas. Entonces estábamos con encuestas, encuestólogos, criterios, pero sobre todo diferenciar propuestas que sean nítidamente o muy claramente diferenciables, porque de otra manera es el discurso de lo mismo, aunque con diferente estilo. Sí, pues creo que tenemos el caso, ¿no?, de una entrevista que hicieron a Alejandro Vera allá en Jojutla, donde hablaron de salud pública, ¿no? Me parece que ese puede ser un tema en donde se pueden ver las diferencias, ¿no? Sí, ayer estaba enunciando Alejandro en el canal 22 de Zacatepec, le preguntaban cuál era su propuesta sobre salud, y a mí me pareció muy interesante el planteamiento que él hacía, en el sentido de que la salud tendría que tener una visión distinta, tendría que ser sobre todo preventiva, y planteaba algo que a mí me parece muy interesante. Decía, hay que sacar a los especialistas de los hospitales de primer nivel y hay que mandarlo a las comunidades. Una persona no puede pagar a veces el pasaje para ver al psiquiatra, y el psiquiatra está saturadísimo ahí, hay que mandarlo a lugares donde de verdad la gente pudiera acercarse, a donde, a los centros de salud, ¿no? Y de verdad, uno que está en el consultorio, por ejemplo, que dice, bueno, este paciente sí de veras necesito mandarlo al psiquiatra, pero el psiquiatra está hasta Cuernavaca y no va a tener para llegar. En cambio, cuando pusieron un psiquiatra en Zacatepec, bueno, se llenó así, ¿no? Porque tenía que atender a mucha gente que de otra manera no se hubiera atendido, y su calidad de vida disminuye. Entonces, en ese sentido, creo que ese planteamiento de no centralizar todo en la ciudad, que era el planteamiento de Alejandro, no centralizar todo en la ciudad, sino empezar a dispersarlo en las comunidades, ayuda para que la gente tenga acceso a todos estos servicios, a los cuales además tiene derecho. Ese planteamiento a mí me parece que es muy interesante y que además las comunidades se lo agradecerían mucho. Igual que pasó ya en la práctica con lo que hizo con la universidad, que la pone en municipios lejanos. Yo que he dado clases en Mazatepec, por ejemplo, sí les puedo decir que en muchas familias, si no es que en la mayoría, es la primera generación de alumnos que va a estudiar una licenciatura porque la universidad llegó a su comunidad. De otra manera jamás hubieran estudiado una licenciatura. Entonces, ese mismo modelo lo quiere aplicar, por ejemplo, al ámbito de la salud, al ámbito de la seguridad, en el que planteó el asunto del mando mixto, donde las cosas también podrían cambiar. A mí me parece que esa propuesta es bien diferente a la del resto de los candidatos. Yo coincido con Víctor en el sentido de que me parece que los únicos dos que están planteando cosas verdaderamente distintas son Mario Rojas y Alejandro Vera. Inclusive nosotros podemos ver, por ejemplo, este planteamiento sobre el tema de la salud basado no en la cura de la enfermedad, no en la atención a las personas que ya están enfermas, sino en la prevención
pero en una verdadera prevención que implica el trabajo con las comunidades, porque de prevención hablan todos. ¿Cómo lo entienden? Ahí es la diferencia. Pasa lo mismo con el tema de la seguridad. Hubo también quien planteó no mando único, mando mixto. Fidel, Inclusive, por ejemplo, lo planteó. Por ejemplo, Fidel, inclusive también planteó policía de proximidad. Ajá. Sí. Pero yo creo que en el caso de Alejandro Vera, y además por su vocación de ser un trabajador en la comunidad y para la comunidad, esto no se lo está sacando de la manga ni es algo nuevo en él. Quienes lo conocemos desde hace tiempo sabemos que así es como él trabaja. No es lo mismo una policía de proximidad, nada más, en donde la policía está cerca de la comunidad, a una policía de proximidad en donde hay una organización de la comunidad y donde hay una preparación en la comunidad para prevenir el delito y donde la comunidad juega un papel protagónico. Este tipo de cuestiones son las que en un debate no se alcanzan a decir, ¿sí? Y entonces nos quedamos en generalidades en donde pareciera ser que los candidatos están diciendo la misma cosa, cuando no necesariamente es así. Entonces yo creo que allí hay planteamientos. Por ejemplo, el tema de los empresarios. Los empresarios en México, las cúpulas empresariales, tanto las nacionales, que ahora también han sido noticia, ¿no? Como en el Estado. O sea, cuando decimos el sector empresarial y hablamos de las organizaciones de los empresarios, pues también tenemos que saber que esas organizaciones están dirigidas por los empresarios más poderosos. Pero cuando decimos empresarios también estamos hablando, por ejemplo, de los pequeños y medianos empresarios. De los pymes. De los pymes, que no necesariamente están reflejados en las políticas de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera. Estas cúpulas empresariales están convocando en diferentes momentos y por diferentes vías a los candidatos, ya no a que les expliquen cómo piensan o qué piensan hacer con respecto a la economía, sino ya lisa y francamente a decir, fírmame estos compromisos que ya te estoy poniendo yo y dime que eso va a ser tu programa de gobierno. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede estar de acuerdo con varias de las cosas que dicen ahí, pero tampoco vamos a decir que son cosas muy jaladas de los pelos, irracionales, ¿no? Pero el tono y la forma como están abordando el tema, sí. Sí, pero el punto es que no reparten la riqueza para todos. Entonces, cuando un candidato dice, por ejemplo, reactivar el mercado interno, ¿qué significa eso? ¿Con quién me puse de acuerdo? ¿Sí? Cuando dice, vamos a las economías locales y vamos a fortalecer las economías locales, vamos a retomar la producción del campo, eso también lo han dicho varios. Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Ahí es en donde las posturas pueden ser muy distintas. Pero no quedan claras en estos formatos. No quedan claras en estos formatos. En minuto y medio, ¿cómo Ni siquiera en la explicas estrategia esto? mediática que han utilizado todos los partidos, exceptuando el independiente Fidel. Sí. Y los pocos recursos con los que cuenta el partido que postula a Mario Rojas Alba, o el partido que postula a Alejandro Vera, o incluso a Nadia Luz. Sí. Porque son los que menos recursos tienen. Más el envión que le pueda dar Andrés Manuel a Cuauhtémoc, que es la apuesta de muchos pragmáticos. No importa quién gobierne, lo que importa es que se vaya. Pues Graco ya se va. Entonces el problema no es si se va o no se va. Pero para nuestros seguidores de la Comuna de la Palabra, valdría la pena tener presente algo. En realidad, esta democracia electoral, estos formatos no de debate, sino de determinación de que existimos políticamente solo un día, el día de la elección, y después nos volvemos inexistentes políticamente porque no contamos para las decisiones. También se plantearon cuestiones sobre la participación democrática, sobre criterios de participación ciudadana, sobre criterios de
volver a hacer plebiscitos a ver si continúa o no en el gobierno, cosa que Graco, por ejemplo, prometió, pero después se echó para atrás porque me decía uno de sus asesores, prometer no compromete, ni legisla, entonces prometer es bien fácil, pero ese asunto de la participación ciudadana y cuáles son los alcances reales de estos procesos electorales, para también, por ejemplo, asegurar que la gente vota por candidatos, porque hablamos de delincuencia organizada y de varios temas, la violencia estructural, que no se resuelven en 18 meses, dijera Graco, Sí, sí. y que no se resuelven tampoco de buena voluntad. Requieren muchos más recursos y mucho más tiempo. En realidad, ¿hasta dónde podemos esperar la coyuntura electoral como una opción para organizarnos y transformar? Y hasta dónde tenemos que ir un poco más allá de ello, porque además les dura 6 años. Suponiendo que ganara alguno que plantea el proceso de intermediaciones para ver si continúan o no. ¿Sí? Pero por lo menos son 6 años. En 6 años no sé si se resuelva esto. ¿Cómo vemos la coyuntura electoral y los candidatos? Participación ciudadana, víctimas, creo que nada más un candidato lo ha planteado, Sí. etcétera. Sí, yo creo que, a ver, desafortunadamente sí. A ver, vamos a empezar por esto último. Sí, hay algunos temas que son temas que han quedado excluidos en los foros y demás. Hay el candidato del PRI, por ejemplo, que a la hora que le muestran la imagen con El zapato. De los feminicidios. pues, lo único que acierta a decir es que todos tengamos zapatos. Quiere decir que por su cabeza no pasa Nada. ese problema, ¿no? Y tenemos algunos otros que lo ignoran, ¿sí? Y solamente Alejandro Vera, que lo ha enarbolado además desde antes de ser candidato, fue uno de los compromisos que él sostuvo como ciudadano y como rector de la universidad, ¿sí? Tan es así que eso le ha costado la persecución política de la que sigue siendo víctima, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es, pero desafortunadamente, y hablando de la coyuntura, somos un país al que todavía adolece mucho de la educación en general, de la educación sobre estos aspectos en particular, y además un país que está tan desencantado de las elecciones, de los partidos políticos, de los propios políticos y de todos estos procesos electorales, que realmente hay un muy bajo interés por todas estas cuestiones. Lo más sintomático del asunto es que efectivamente Cuauhtémoc Blanco, la persona que no tiene proyecto, que se ha alquilado para vender su popularidad y que otros detrás de él sean los que hagan los negocios al amparo del poder, desafortunadamente pues es el candidato que goza de las preferencias de la mayor parte de la gente. Y de continuar así las cosas, pues será el futuro gobernador del estado de Morelos. Y dicen algunos el futuro presidente del país. Bueno, habrá que ver hasta dónde llega esto. Lo que la gente no sabe es que no es Cuauhtémoc Blanco quien va a gobernar en ese caso. Claro. Ahí está su representante desde cuando era futbolista, el señor Sanz, ¿sí? Que dicho sea de paso, ni mexicano es, Claro. ¿sí? Y entonces él es quien va a estar haciendo los negocios, enriqueciendo a sus amigos, y vamos a tener, en ese sentido sí vamos a tener Más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿sí? Desafortunadamente parece ser que en general la ciudadanía no se ha dado cuenta de esto, ¿sí? Y de ser así, pues yo no auguro un buen periodo de 6 años para el estado de Morelos, ¿no? ¿Qué es lo que sí creo que se tiene que seguir haciendo?
Lo que sí se tiene que seguir haciendo es hablar de los temas urgentes y de las necesidades que tiene la población. ¿Sí? El tema de las víctimas, porque la inseguridad sigue cabalgando, ¿no? Rampante. Del tema, la pobreza. Sí. Sí, vivimos en un país que ha adoptado un modelo económico que durante los últimos 40 años lo único que ha producido son pobres. La mayor parte de la población en México, y estas son cifras oficiales del INEGI, ya está en la pobreza y la pobreza extrema. Más del 50% de la población. ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? Estos temas son de los temas que hay que seguir hablando, de los temas que hay que seguir comunicando a la audiencia, de los temas que hay que seguir hablando con la gente en las comunidades, en las colonias, en los salones de clases, en todos lados. Claro. Y yo creo que este contexto electoral ha permitido, por lo menos en algunas ocasiones, en los medios, en las redes sociales y en el contacto directo que algunos candidatos sí se han tomado el trabajo de hacer en todos los municipios, porque no todos lo han hecho, ¿sí? Y que han llevado, como es el caso de Alejandro Vera, como es el caso seguramente de Mario Rojas, Sí. y como probablemente en algunos momentos y para algunas cosas también Fidel de Médicis, ¿sí? Lo haya hecho. Pero eso es lo que hay que seguir haciendo. Y yo creo que en algún momento este pueblo tiene que ver, ¿sí? Que pues esos temas son los que hay que atender. Claro. Que no podemos seguir teniendo gobiernos de advenedizos, de corruptos, de ladrones, Sí. ¿sí? Que durante 6 años se dedican a llenarse los bolsillos de dinero, ¿sí? Para después ver cómo le hacen, ¿no? Para huir y que no los vayan a meter a la cárcel. Eso nos deja la posición ético-política que creo que solo veo en 2 candidatos. A diferencia de ti, Fidel de Médicis me parece que no es una persona con un planteamiento ético-político, aunque vaya a las comunidades. De hecho en la zona sur sí lo conocemos muy bien y la verdad es que no tenemos muy buena opinión de él. Pero los dos que a mí me parece que mantienen una posición ético-política, que tiene además un respaldo en su actuar cotidiano, no ahorita de las elecciones, sino desde antes, es Mario Rojas y Alejandro Vera, ¿no? Esta posición ético-política en la que a lo mejor atiendo los temas que no son bonitos, que no son taquilleros, esos temas que no son lindos de atender, como el asunto de las víctimas. ¿Para qué te metes en eso, no? Deja que la gente siga buscando a sus muertos. ¿Para qué desentierras huesos? Decían algunos, ¿no? Y yo decía, nada más que acuérdense que esos huesos también son de universitarios, también son de tu vecino, de tu familia. Entonces, igual cuando te toque, pues ibas a querer que alguien te ayude, ¿no? Esos temas no son taquilleros, no son sexys, no son lindos, pero los tenemos que atender. En una posición ético-política, los tenemos que atender, y los únicos 2 que tienen suficiente respaldo profesional, de mucho trabajo a todo esto, no solo para ganar el voto, sino mucho antes, son estos 2 candidatos que en la intención del voto, de acuerdo con las encuestas pagadas por ciertas gentes, están abajo, pero que a mí me parece que si pueden darnos una sorpresa, porque como tú bien lo señalabas hace un momento, ellos sí han acudido a las comunidades. De hecho, es gente que siempre ha estado en las comunidades, ¿no? Es gente que ha desarrollado sus trabajos profesionales en las comunidades, que tiene arraigo en las comunidades y que con toda seguridad allá sí los reciben y saben que de corazón sí están haciendo las cosas, ¿no? Entonces me parece que ese voto que están diseñando en las comunidades a las que nunca van, los otros participantes, los otros candidatos, puede ser lo que dé la vuelta y puede ser lo que dé pauta para que los resultados a la hora de las elecciones
sean distintos, si no hubiera fraude electoral, porque en eso coincido contigo, en el sentido de que a la hora de la hora pues ya se robaron la urna, lo que pusieron ahí en la manta en tu colonia no es lo que está después ya en los resultados finales, y entonces ahí es donde cambian las cosas, ¿no? Pero en realidad me parece que esos temas que no son lindos son los que se tienen que atender, y son los que a mí me parece que nos pueden dar el parámetro para saber cuando un candidato verdaderamente está comprometido contigo y no con los empresarios que le están pagando la campaña. Pues mira, hasta ahorita ya prácticamente llevamos 1 hora. Esto nos da la oportunidad de cerrar con un mensaje por cada uno, no sin agradecer a nuestros seguidores, porque tenemos más tiempo como para hacer otro programa antes de las elecciones, e invitar a alguien que intentara darnos otro punto de vista y poder valorar hasta dónde efectivamente esto permite a nuestros veedores y oidores tomar una decisión si no la han tomado, valorar la que consideran que han tomado. Pero del plato a la boca, decía Platón, se cae la sopa. Entonces, no sé si quieras decir algo más para cerrar este primer programa sobre cuestiones electorales y postdebate en Morelos. Pues al tiempo de agradecerte por la invitación y agradecer a Olga por estar también aquí, dirigiéndonos a toda la audiencia, me parece que la lucha más importante que tenemos que dar en este momento para esta elección es dos cosas. Primero, votar por un proyecto que realmente le dé su lugar a la ciudadanía y que haga que los problemas que tenemos en el Estado, y algunos de los cuales ya hemos comentado aquí, verdaderamente empecemos a caminar en su solución. Y segundo, impedir por todos nuestros medios posibles el fraude electoral que seguramente nos van a querer imponer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ejerciendo nuestro derecho a ir a las urnas, a las casillas. Votemos por quien nos parezca que es el candidato que más nos interese, el mejor, y si no tenemos posibilidad o una elección hecha y no sabemos o no estamos de acuerdo con ninguno, vayamos y anulemos el voto. Yo creo que son medidas que permiten disminuir la posibilidad de que quienes quieren cometer fraude electoral, que es el gobierno actual y el candidato al cual están abanderando, lo puedan realmente llevar a cabo. Yo creo que esas son las dos cosas en las que tenemos que concentrarnos. Olga. Pues yo invitaría a todos a que de verdad reflexionemos nuestro voto, de verdad pensemos, no en el que nos está prometiendo un trabajo por 1 año, ¿no? Y luego se acaba su compromiso y lo corren. Que pensemos en quien de verdad con su trabajo anterior nos ha demostrado que sabe hacer las cosas bien, que puede hacer las cosas, que conoce el camino y que no tiene cola que le pisen. Yo creo que eso es muy importante, plantear esto que nos habla de su posición ético-política y de cómo entonces podría ser posible el proyecto del cual nos está hablando. Creo que la última palabra la tienen los votantes, sin embargo, todos tenemos que reflexionar muy seriamente, muy concienzudamente y no desde las vísceras nuestro voto. Habrá que reflexionarlo y habrá que pensar en que Morelos no es una cancha de fútbol, es mucho más que eso, no es una empresa que va a vender o comprar, es mucho más que eso, es un espacio en el que vivimos familias, que sufrimos, que trabajamos, que estudiamos, que nos levantamos todos los días y que merecemos una vida mejor porque el esfuerzo lo estamos haciendo y para eso necesitamos un mejor gobierno. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Pues
yo no quiero dejar de agradecer a ustedes su tiempo, sus ideas, sobre todo porque para nuestro auditorio es o puede ser interesante escuchar estos puntos de vista. Y no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores que sigan suscribiéndose a nuestro canal en YouTube y que sigan siguiendo a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter la posibilidad de seguir viendo de manera diferida hasta ahora nuestro programa La Comuna de la Palabra. Ya habrá un mejor momento para hacerlo por streaming de manera en vivo. Mientras tanto, gracias y hasta la próxima. Nos falta además la foto.